Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ian Herrera del grupo 4SB2. Es respecto a la actividad transistores PNP y PNP. Con respecto a los videos que hemos estado revisando en esta semana, se supone que ya hemos visto sobre los materiales tipo P y tipo N, que es, bueno, para dar resumen breve, sobre el cual uno tanto permite el paso de la corriente, el flujo de la intensidad eléctrica, como el otro pues no lo permite. Entonces, precisamente para entender todo lo que hemos visto anteriormente, ahora lo que va a lo siguiente. En este caso, los circuitos se utilizan mucho en la parte importante del transistor. Para empezar, ¿qué es un transistor? El transistor de cierta forma es el que regula o estipula de qué tanto flujo puede haber en un circuito eléctrico. Haga de cuenta que básicamente es como activar y desactivar como un interruptor donde puedes tanto apagar y encender y pueda fluir la corriente eléctrica. Entonces, de cierta forma es un regulador del flujo eléctrico. Este es un transistor. Ahora, de cierta forma, con respecto a la polarización, pues hay de tres fases. Una que es en corte, saturación, y la que es en medio, la que podría decirse que está intermediario, la que es activa. Entonces la de corte podría decirse, dándole esquema breve o más sencillo para que se pueda entender, como una llave o un grifo. Entonces cuando tú abres la llave baja el agua, ¿no? Entonces es como el interruptor que se podría interpretar el transistor. Entonces cuando de cierta forma en corte se puede representar que hay un cierre, no hay un flujo de la corriente, entonces por lo tanto pues está, digamos, como utilizando los conceptos como energía potencial, que tiene como la potencia de poder salir en cualquier momento. Entonces se cierra la válvula y no sale, entonces ahí está como que tiene la suficiente fuerza para en cualquier momento poder salir de despliegue. Entonces, de la otra parte, la saturación podría decirse que es cuando abrimos la llave y sale a potencia el flujo, que es en este caso el flujo eléctrico. Entonces, además de que en la activa, pues ya de cierta forma hay un intermediario, porque sirve de cierta forma para el control o el regulador de es como un amplificador, podría decirse. De cierta forma sirve como tanto un flujo intermediario de pasar la corriente eléctrica sin tener que salir como todo de un solo golpe, sino que en cierta forma o punto puede dejar pasar levemente o regular la corriente eléctrica. Entonces, ahora, con respecto a unos importantes conceptos, porque tanto en los transistores pueden existir el PNP y el NPN. Entonces, para ir por pasos, el NPN de cierta forma pasa desde el colectivo hasta el emisor. Y esto, pues de cierta forma, del lado base va interconectado al emisor. O sea, digamos que no pincha, sino sale de la base al emisor. Entonces, de cierta forma, esto además pues conlleva que haya un pequeño flujo de corriente eléctrica desde la base hasta el emisor, y eso en una escala o en una gráfica, dependiendo pues si es el corte o la saturación, pues va a ir decreciendo o disminuyendo respecto a lo que vaya como fluyendo esta corriente. Ahora, con respecto al PNP, sí, porque hemos hablado del NPN, el PNP es lo contrario, es a la inversa. Entonces, en lugar de que salga del emisor al colector, esto pues es del colectivo al emisor, entonces es del emisor al colectivo. Entonces, de cierta forma, esto pincha la base, porque es PN de que presiona o pincha a la base, porque va del emisor a la base. Y esto de cierta forma pues va directamente hacia el colectivo. Entonces esto en cierta escala pues puede como
tanto regular y como cerrar el paso del flujo de la corriente eléctrica. Entonces, en conclusión, podría decirse que el transistor nos permite regular el flujo, porque pues obviamente es como cuando lo expliqué, que es muy sencillo de entenderlo con la llave del grifo. Entonces imagínense, si no regulamos el flujo del agua, pues obviamente esto puede salir a presión y no, digamos, puede haber un desorden. Y en cambio, pues esto pasa lo mismo con la corriente, que esta llave se llama el transistor. Y el transistor lo que nos permite es regular el flujo. Cuando queremos que ya no salga o tenga un flujo o paso regular de la corriente, pues esto ya nada más lo hacemos por medio de los cálculos o como estaba comentando de los tipos PNP y PNP, y esto nos permita tanto regular el flujo como poder permitir el paso. Entonces es como cuando abrimos y cerramos la llave. Y bueno, eso sería todo de mi parte y espero que esta actividad sea pues de, digamos pues rescatar todo lo que hemos aprendido en este curso de la semana.